Hemos hablado sobre las evidencias que muestran las personas que están poseídas por demonios. Y estas evidencias nos hacen saber que una persona está poseída por un demonio. Y dijimos que principalmente, hablando bíblicamente, hay 4 evidencias que nos dicen que una persona está poseída. La primera es una conducta inusual. ¿Se recuerda de eso? Cuando la persona se comporta de una manera inusual o hace actos inmorales, inusuales, esa persona está dándonos una evidencia de que está o puede estar endemoniada. Segundo, conocimiento inusual. Las personas que tienen conocimientos inusuales puede ser una evidencia de que están poseídos. Tercera evidencia es la fuerza inusual. Hemos dicho que la gente que está poseída por demonios, entre más demonios haya en su vida, más fuerza física ellos pueden tener o demostrar. Y lo vimos en el ejemplo del endemoniado gadareno, fuerza inusual que rompía las cadenas y destruía o deshacía los grillos o los candados, para que entendamos, con que lo sujetaban a este hombre. Y cuarta evidencia de posesión demoníaca es las enfermedades, principalmente aquellas enfermedades que causan deformaciones físicas, aquellas enfermedades que causan alteraciones en nuestro sistema nervioso, como la epilepsia, esas enfermedades como la mudez, la sordera, aún la ceguera, pueden ser causadas por demonios, como ya lo hemos dicho. Aunque también quiero recordar y aclarar que no toda enfermedad se puede atribuir a posesión demoníaca. ¿Se acuerda de eso? Vimos en la Biblia que la Escritura distingue claramente entre las enfermedades causadas naturalmente y las enfermedades causadas por fuerzas sobrenaturales, en este caso demonios. ¿Qué estoy diciendo? Que puede haber un mudo que no pueda hablar, obviamente, ¿verdad? Pero que no necesariamente esté endemoniado. Puede haber un ciego que no necesariamente esté endemoniado, que simplemente por algún problema genético o natural se le haya impedido la vista. De hecho, vimos en la Escritura el versículo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que dice que Dios hizo al sordo y al ciego, ¿cierto? ¿Se recuerda de eso? Dios es el que permite que algunas personas nazcan de esta manera. ¿Y por qué lo permite el Señor en su soberanía? Bueno, quizá no lo podemos entender del todo, pero una de las cosas que podemos entender por las cuales Dios permite que haya mudos, sordos, ciegos, etcétera, es porque a través de ellos Dios puede manifestar su poder. ¿Cómo? Sanándoles. Y también dijimos que estas personas que están impedidas del habla o de la vista o del oído, son personas a veces que desarrollan cierta carisma con nosotros y son muy amables, son muy sensibles en muchas ocasiones, y estas personas nos ministran con su carácter, ¿cierto? ¿Cuántos conocen por ahí algún mudito o alguna cieguito o algún sordito? ¿Alguien lo conoce? Mire, recientemente con mis hijos estuvimos por ahí en un lugar tomando un chocolate que supuestamente muy famoso. Nos escapamos rápido ahí en el día del Memorial Day y fuimos a tomar un chocolate famoso y donde han ido artistas supuestamente a tomar, etcétera. Y nos sentamos ahí en una mesa a tomar el chocolate
y de repente volteé hacia mi lado derecho y había 3 hombres sentados, pero cuando les puse atención, los 3 estaban hablando en señas. Y yo me acordé precisamente de esto y dije, Señor, qué bendición los que podemos hablar. Qué bendición los que podemos oír. Qué bendición los que podemos ver, ¿cierto? Pero ellos estaban hablando en señas y yo no sé qué se estaban diciendo, pero de repente hasta se sonreían. Yo dije, ¿se estarán contando chistes? ¿Sí? Y el otro le hacía. Y yo dije, mira, el espíritu que hay en estas personas, la calidez que estar cerca de ellos te hace sentir, ¿por qué no decirlo? Bendecido. Bendecido, y a la vez dar gracias a Dios por estas personas, porque nos recuerdan que tú y yo estamos sumamente bendecidos. Amén. Bueno, entonces, con esto en mente, vamos a la enseñanza de esta noche. Y hoy quiero hablarle sobre el tema confrontando a los demonios. Hemos hablado ya cómo se pueden abrir puertas a los demonios. Ya hemos hablado cómo podemos cerrar las puertas a los demonios. Y hemos hablado también las evidencias que hay en las personas endemoniadas. Pero hoy quiero hablarles sobre cómo podemos nosotros confrontar a los demonios. Porque en la Biblia encontramos esta acción de confrontar a los demonios. De hecho, la palabra confrontar es la acción de enfrentar a alguien o algo, particularmente en un desafío o en un conflicto. Otra definición de confrontar es un choque relativamente violento entre fuerzas opuestas. Quiero repetir esta definición de confrontar. Confrontar es un choque relativamente violento entre fuerzas opuestas. Entonces, cuando hablamos nosotros de confrontar a los demonios, estamos hablando de tener un choque violento, un encuentro violento entre la fuerza del poder de Dios que está en nosotros y la fuerza del enemigo que está en las personas poseídas. Cuando vamos a confrontar a los demonios, vamos a chocar violentamente con ellos, porque la Biblia dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Entonces, tenemos que aprender cómo confrontar a los demonios, porque confrontar a los demonios es un deber de cada creyente. Aprenda esto, por favor. ¿Sí? Apréndalo porque es importante saber esto. A veces no queremos hablar de confrontar a los demonios, pero la misma palabra del Señor nos enseña a confrontar a los demonios. Hay personas que no quieren hablar de estos temas. Hay iglesias inclusive que evitan hablar la palabra diablo o la palabra demonios en un servicio porque piensan que se le está dando mucha importancia al enemigo. Y no es que le queramos dar importancia al enemigo, porque el importante no es el enemigo, el importante es nuestro Dios. Sin embargo, escuche bien, es importante reconocer que cuando vemos las palabras de Jesús, al comisionar a sus discípulos, Él los comisionó a confrontar a los demonios. Por lo tanto, es un deber de cada uno de los que somos creyentes o de los que somos cristianos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Tan poquitos? A ver, voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos demonios hay aquí? Ay, santo Dios, ¿ah? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Bueno, si usted es un creyente, entonces necesitamos hacer este deber que Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10, versos 7 al 8.
Jesús selecciona a los 12 discípulos y dice la Escritura que antes de seleccionarlos, ¿alguien sabe qué hizo Jesús? Antes de escogerlos, oró. ¿Cuánto tiempo oró? Mucho, dicen por ahí. Toda la noche. De acuerdo al Evangelio, Jesús se la pasó orando toda la noche antes de escoger a sus 12 discípulos. Entonces, cuando ya ora y después los escoge, los envía a predicar. Y les dice en el verso 7, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Los manda a predicar, ¿ok? Luego dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, y se las pone fácil, resucite muertos. Qué fácil, ¿verdad? Y por si fuera poco les dice, echen fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de qué, dad de gracia. Entonces escuche bien, la instrucción de Jesús para sus discípulos es que prediquemos, pero no solamente predicar la palabra, no solamente compartir el evangelio. El evangelio es completo. El evangelio tiene que ir acompañado de señales que sigan la predicación del evangelio. Señales que puedan comprobar lo que estamos predicando. Amén. Señales que respalden lo que tú y yo estamos diciendo. Si decimos que Jesús es poderoso y que puede sanar, entonces tiene que haber sanidades. Si decimos que Jesús es poderoso y es milagroso, entonces tiene que haber milagros. Si decimos que Jesús tiene poder para echar fuera demonios, entonces tiene que haber liberación. Amén. Entonces, escuchemos esto. Nos gusta predicar, pero también tenemos que sanar enfermos. También tenemos que limpiar leprosos. También tenemos que resucitar muertos. Y también tenemos que echar fuera demonios. Si te pusieran a escoger de estas cosas, ¿cuál te gustaría hacer? ¿Cuántos dicen, pastor, a mí echar fuera demonios? ¿Alguien levanta la mano? ¿A Esteban le gusta? ¿Te gusta, Esteban? ¿Te gustaría aprender? Ay, amén. Mire, si yo digo, ¿a quién le gustaría sanar enfermos? ¿A quién le gustaría resucitar muertos? ¿A quién le gustaría predicar el evangelio? Bueno, ¿y a los demás qué les gustaría entonces? No me diga que usted tiene el ministerio de la piedra de tropiezo. No, ese ministerio no existe. ¿Por qué a veces le huimos a echar fuera demonios? Y la gente no quiere esto cuando Jesús no solamente a los 12 discípulos les dijo que fueran a echar fuera demonios, sino también antes de ascender al cielo, al dar la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, volvió a decir que es un deber de cada cristiano confrontar los demonios cuando sea necesario. Quiero aclarar esto, cuando sea necesario. No nos mandó a andar buscando demonios. ¿Está conmigo? No nos mandó de cazademonios. A ver, que vamos a subirnos a la montaña fulana porque ahí hay un demonio de no sé qué y lo vamos a atrapar. O vamos a meternos a la cueva sutana porque ahí hay un demonio de esto y en el nombre de Jesús lo vamos a atar. No. Jesús no andaba cazando demonios y no nos mandó a nosotros a cazar demonios, nos mandó a confrontar a los demonios. ¿Qué significa esto? Cuando nos enfrentemos con un demonio o encontremos a un endemoniado, entonces va a suceder este choque violento de que le hablé al principio. ¿Me estoy explicando? Choque violento
entre estas dos fuerzas. Y usted como creyente va a tener el deber de confrontar ese mal espíritu. No vaya corriendo por el pastor. ¿Ok? Ni me hable, pastor, venga por favor. No, es más, ni le voy a contestar. Usted tiene el poder de Dios en su vida también. Amén. ¿O qué dijo Jesús? A ver, vayan los 12, pero que no vaya Tomás por incrédulo, que no vaya Judas porque es un traidor, que no vaya Pedro porque me va a negar. ¿No? ¿Dijo eso Jesús? Los mandó a los 12. Si mandó a los 12, escúchame bien, significa que el mismo Judas también confrontó demonios. ¿Me estás oyendo? ¿Me están oyendo? Sí. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Para nada, ¿verdad? Ahora, vea cómo también a los creyentes, después de los discípulos, les dijo lo mismo. Marcos 16, verso 17. Y estas señales seguirán a quienes. ¿Cuántos de aquí creemos? ¿Verdad que sí puedes? ¿O nada más creemos los pastores? No, todos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Y mira lo primero que pone en la lista para aquellos que le andan sacando la vuelta a este asunto. En mi nombre. No dice van a predicar como le dijo a los 12. No dice van a sanar enfermos. No dice van a resucitar muertos. No dice van a cantar. En mi nombre. Lo primero que quiero que hagan es que echen fuera demonios. ¿No? Ahí está la confrontación. Ya después viene a hablar nuevas lenguas. Ya después vienen los milagros de tomar en las manos serpientes, beber cosa mortífera que no nos hará daño y sanar a los enfermos poniendo nuestras manos encima de ellos, y dice que van a sanar en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, por favor, tenemos que aprender que confrontar, que nos quede claro, confrontar a los demonios es un deber de cada uno de nosotros. Amén. Claro que algunas veces quizá usted va a necesitar un poco de ayuda, y si estamos por ahí, pues le vamos a echar la mano. Pero yo quiero que usted tenga confianza en el Señor, que el Dios que yo tengo es el Dios de usted. Amén. Que si usted se mantiene en santidad, creyendo en la palabra del Señor, el Espíritu de Dios que está en usted no puede ser derrotado por ningún espíritu inmundo que haya en esta tierra. Amén. Eso era para decir amén, pero con ganas. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar a los demonios? Es importante que sepamos esto, porque hay gente, amados hermanos, que está cometiendo, yo no quiero decir errores, sino que están cometiendo horrores a la hora de practicar lo que se llama liberación. De hecho, en los 80s se difundió mucho por el mundo, principalmente en América, un ministerio llamado Ministerio de Liberación en las iglesias, y las iglesias comenzaron a convertirse en centros de exorcismo en algún lugar, en algunos lugares, ¿sí? Inclusive la iglesia de donde yo vengo en México tenía un grupo establecido para ministerio de liberación, así le llamaban. Y algunos hasta bromeando le decían, ay, tú no eres parte del grupo de cazafantasmas, decían así. Escuche, porque a veces llegó, y no estoy hablando ya de mi congregación, pero a veces llegó en algunos lugares a abusarse este ministerio de liberación, y las personas que confrontaban a los espíritus inmundos veían espíritus inmundos en todos lugares. ¿Sí? De repente llegaba una hermana a la iglesia con dolor de cabeza, y los del ministerio de liberación decían, hermana, vente, te vamos a llevar allá al cuarto para darte liberación porque es un demonio de dolor de cabeza. Entonces tú no podías tener dolor de cabeza, dolor de muela, porque ellos querían reprender al demonio del dolor de la muela. ¿Me estoy explicando? ¿Sí?
No, de verdad, suena como a broma, pero no es broma. Hubo muchos abusos en esto y nosotros necesitamos aprender el ejemplo de Jesús de cómo vamos a hacer ese choque violento contra los demonios, porque si no lo sabemos hacer bien, puede que seamos avergonzados. ¿Me están escuchando? En la Biblia encontramos el ejemplo en el libro de Hechos de unos hombres llamados hijos de un tal Esceva, así se llaman, hijos de un tal Esceva. Y dice que ellos escucharon que se sacaban demonios en el nombre del Dios que predicaba Pablo. ¿Cuántos saben esa historia? Y dice que ellos quisieron hacer lo mismo, ¿cierto? Fueron con los endemoniados y dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo, os conjuramos, fuera. ¿Y qué hicieron los endemoniados? Dijeron: hey, a Pablo lo conocemos, mi respeto para Pablo. El Dios que predica a Pablo, pues nos arrodillamos ante él. Pero tú, ¿quién eres, chiquitito? Venga para acá. Y dice que se les fueron encima y los dejaron desnudos. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender que confrontar a los demonios es un deber de cada cristiano, pero no es un juego. ¿Me escucharon? No es un juego. Tenemos que hacerlo como nos lo enseña el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo de Jesús, de cómo Él confrontó a los demonios. Porque de verdad, le vuelvo a repetir, hoy en día se han cometido tantos agravios, tantos errores, horrores, al tratar de practicar este deber de cada cristiano. Lo primero que Jesús hacía, vamos a seguir su ejemplo, cuando Él se encontraba con un demonio, es que Él reprendía a los demonios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que aprender. No voy a aprender del evangelista fulano, no voy a aprender del pastor sutano, voy a aprender del Jesús, porque es mi ejemplo. ¿Ok? Porque de verdad que más adelante te voy a comentar algunos ejemplos de algunos evangelistas, de algunas personas en internet que están haciendo barbaridad y media, y que lo único que hacen con estas cosas, poniéndolas en internet, es dando mal ejemplo a la iglesia, para que la iglesia crea en cosas que no debe de hacer. Así que mejor aprendamos de Jesús. Jesús reprendía a los demonios. Marcos capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Se da cuenta que este versículo nos habla de que Jesús fue a la sinagoga, pero no fue a buscar demonios? Él entró a la sinagoga porque en la sinagoga se compartía las escrituras, ¿verdad? Pero cuando entró a la sinagoga, lo que viene a ser el templo el día de hoy, resulta ser que en el templo o en la iglesia, lo que llamamos iglesia, había un demonio. Y ya expliqué de eso, ¿verdad? Dijimos que puede haber endemoniados en la iglesia, ¿sí? Por eso pregunté hace rato, por si las dudas, si había algún demonio aquí. Y obviamente el demonio no se va a identificar, ¿verdad? Porque los demonios siempre quieren pasar desapercibidos. Ya lo enseñamos. Pero Jesús se enfrenta con este endemoniado, y cuando el demonio comienza a hablar, note por favor esto, cuando el demonio comienza a dar voces
diciendo: Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le reprende. ¿Qué significa la palabra reprender? La palabra reprender viene del griego elenco. Bueno, de hecho hay dos palabras en el griego para reprender. La primera es elenco, que significa reconvenir, redarguir, convencer, y esta palabra constituye una amonestación que produce convicción de pecado y a veces una confesión por parte del ofensor. O sea, esta palabra de elenco no es la que se utiliza cuando dice que Jesús le reprendió al demonio. ¿Por qué? Porque en esta palabra es una amonestación para producir convicción de pecado. Entonces Jesús no estaba tratando de producir convicción de pecado, ni esperaba una frase de arrepentimiento del demonio. ¿Me estoy explicando? Esa no es la palabra que está en el griego cuando se dice reprender demonio. Cuando encontramos reprender en el griego, la palabra elenco, le voy a poner un ejemplo. Es como cuando Pablo le dice, por ejemplo, a Tito: repréndelos para que sean sanos en la fe. Otro ejemplo fue cuando Pablo se enfrenta con Pedro en Gálatas en el capítulo 2 y dice que lo resiste o lo reprendió cara a cara, porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba siendo hipócrita, ¿sí? Porque comía con los gentiles, pero cuando llegaron los otros discípulos, entonces él se apartaba de los gentiles, porque dice la escritura que tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro, con su hipocresía, estaba arrastrando al resto de los discípulos, incluido Bernabé, dice la escritura en Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo llega, dice que lo resiste cara a cara, lo reprende a cara porque era de condenar. ¿Me estoy explicando? Ahí se usa esta palabra, producir una amonestación que produzca una confesión de arrepentimiento, de pecado de parte del ofensor. Pero la otra palabra es la palabra epitimao. En el griego la palabra epitimao es la palabra que significa juzgar, poner en evidencia, mandar. Y esta es una reprensión que no busca que el transgresor reconozca su pecado. ¿Okay? Y esta es la palabra que se usa cuando se dice Jesús le reprendió. Entonces, cuando usted y yo vamos a reprender a los demonios, se está hablando de juzgar, se está hablando de ponerlos en evidencia y sobre todo se está hablando de mandarles, ordenarles en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué quise explicar esto de la palabra reprender? Por favor, atención a esto, porque esto es una enseñanza, esto es un estudio. Algunos tienen problemas con reprender al enemigo. Quizá usted por ahí ha escuchado a algunos que dicen: es que los cristianos no podemos reprender a Satanás. Es que los cristianos no podemos reprender a los demonios. Es que los cristianos no tenemos esa capacidad de reprender. ¿Y en qué se basan ellos? ¿Ha escuchado eso? ¿Alguno? ¿No lo ha escuchado nadie? Bueno, qué bueno que no lo ha escuchado, pero por ahí hay algunos que dicen que no podemos reprender a los demonios. ¿Y en qué se basan? Se basan en este versículo. Judas capítulo 1 en su verso 9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, ahí está, a proferir
juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que dijo, ¿qué dijo? Ahí está. Y ellos dicen, ¿ya ven? Ni el arcángel Miguel se atrevió a reprender al diablo. ¿Por qué los cristianos vamos a reprender a los demonios? Y entonces toman ese verso para decir que no podemos nosotros reprender a los demonios. Entonces, escuche bien, si usted y yo no podemos reprender a los demonios, Jesús se equivocó cuando mandó a los 12 y Jesús se equivocó diciendo que era parte de las señales que nos iban a seguir. No sé si me estoy explicando. Porque nos mandó a hacer algo que supuestamente estas personas no podemos hacer basados en este verso. ¿Ya los perdí o están conmigo? Ahora, ¿qué significa esto? Escuche bien, por favor. Cuando sucedió esto, de que el ángel, o el arcángel, perdón, Miguel, estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés, de hecho es algo un tanto misterioso, porque no se menciona en el Antiguo Testamento en ninguna parte esta lucha. Sin embargo, está ahí en la Biblia y el Espíritu Santo se la reveló al escritor de Judas para darnos alguna enseñanza sobre esto. ¿Qué está diciendo aquí esto? No está diciendo que no podemos reprender las fuerzas del enemigo, porque estaríamos contradiciendo lo que dijo Jesús. Lo que está pasando aquí es que Moisés, escúcheme bien, murió antes de Jesucristo. ¿Se acuerda de eso? Moisés murió antes de Jesucristo, después viene Jesucristo y muere. Y cuando Jesucristo muere, entonces Jesucristo hace algo que nos ayuda a entender por qué el arcángel Miguel no se atrevió a reprender o a proferir, como dice ahí, juicio de maldición contra Lucifer. ¿Por qué? Lucas capítulo 2, verso 15. Perdón, Colosenses 2, verso 15. Dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Entonces, por favor, mucha atención para ver si me explico aquí. Entre los ángeles creados por Dios, entre los seres creados por Dios hay jerarquías. A ver si está conmigo. ¿Sí? El arcángel Miguel tiene una jerarquía, pero al parecer, antes que Lucifer se revelara, él tenía una jerarquía mayor que la del arcángel Miguel. A ver si me estoy explicando. Porque dice que él era un querubín protector del trono de Dios. Se dice, según los estudios bíblicos, que el arcángel Miguel protege al pueblo santo, al pueblo de Israel, mientras que Lucifer era el protector del trono de Dios, era un querubín protector. En otras palabras, es como si un sargento le quisiera decir a un coronel, ¡hey, coronel! Y lo quisiera regañar. A ver si me estoy explicando. ¿Quién tiene mayor rango? El coronel. Entonces el sargento se tiene que cuadrar cuando pasa el coronel. Y el coronel se tiene que cuadrar cuando pasa, ¿quién? El general. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Parece ser que como Jesús no había muerto, amados hermanos, no había sucedido esto de que Jesús viene a despojar a los principados y a las potestades, exhibirlos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que de alguna manera Jesús tuvo que destituir totalmente a estas personas de todos aquellos atributos o todas aquellos menciones o rangos que en un momento ellos habían tenido. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? Porque dice que los despojó.
a los principados, a las potestades. Entonces, de Jesús para acá, la cosa cambia. Porque Él dice que nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, de tal manera que si estamos juntamente con Cristo Jesús, escúchame bien, Cristo Jesús está sentado ¿dónde? A la derecha del Padre. ¿Qué hay más arriba de la derecha del Padre? Nada. Todo principado, toda potestad, todo arcángel o todo querubín del pasado queda debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Aleluya, aplaude al Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces usted y yo con toda certeza podemos cumplir ese deber de echar fuera demonios. ¿Me estoy explicando? Dígame la verdad si me estoy explicando. ¿Sí? Porque si no, no sería posible. Entonces la gente no entiende la escritura y como no entiende la escritura te dice, mejor no reprendas al diablo, no tienes esa potestad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa misma autoridad nos la dio a nosotros. Aleluya. Amén. Te la dio a ti, me la dio a mí. Entonces no tengamos temor de confrontar a los demonios con reprensión, ordenándoles, ordénales en el nombre de Jesús. Segundo, esa reprensión tiene que venir con una orden. Y Jesús ordenaba a los demonios callarse. Eso es lo que hacía Jesús. Los reprendía, los exponía y después, cállate, cállate. Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Sabe usted que los demonios, una vez descubiertos, escuche bien esto, tienden a pasar del silencio o del anonimato completo a una conversación así vaga, a una conversación así media confusa, a una conversación así media distractora, si me permite la palabra? Y es ahí cuando usted y yo tenemos que ser sabios e inteligentes y silenciarlos. Por esto deben ser silenciados inmediatamente en el nombre de Jesús. Porque ya he dicho muchas veces que resulta ser muy peligroso hablar con el enemigo. ¿Ok? Resulta ser muy peligroso hablar con un mentiroso. ¿Cuándo te va a decir la verdad un mentiroso? Y más si es padre de mentira. Yo no entiendo a aquellos evangelistas, yo no entiendo a aquellos pastores, yo no entiendo a aquellos maestros que están en internet, que ponen sus videos donde se la pasan platicando con los demonios públicamente en sus campañas de sanidad y de milagros. Yo no los entiendo. Esto no es lo que Jesús nos enseñó. Así no se confrontan a los demonios. Jesús no me enseñó a platicar con los demonios. Recientemente miré un video de un evangelista que está en Cuba en una campaña de sanidades y milagros, y él está aparentemente experimentando el poder de Dios en esa campaña, y de momento le traen a una muchacha que está poseída allí. Y lo que yo vi en ese video, amados hermanos, de verdad yo dije, Señor, perdona a tu pueblo la ignorancia. Porque el evangelista toma el micrófono y se lo pone al endemoniado. Así. Y la chica empieza a decir, ay, empieza así con los ojos a decirle y tantas cosas que empieza a decir. Y el evangelista le pone el micrófono para que el demonio predique. Digo que predique porque está enfrente de la congregación. Y el que tiene el micrófono predica, ¿no? Mire qué error.
En la iglesia nos interesa escuchar la voz de Dios o la voz del diablo. Usted nunca va a esperar que en esta iglesia, si alguien se endemonia, yo voy a decir, tráigamelo. Le voy a poner el micrófono. Hermana Evelyn, fílmeme por favor, para ver qué dice este demonio. Y después lo echo fuera y me hago famoso, que soy el ungido de Dios. Porque mucha de esta gente lo único que está buscando es el sensacionalismo. Y cometen graves errores de esparcer la voz del enemigo en aquella campaña o en aquella congregación. No, el demonio se tiene que callar. ¿Sí? ¿Para qué le estamos preguntando al endemoniado? Oye, ¿y cuánto tiempo tienes de endemoniado? Oye, ¿y cómo entraste? Oye, ¿y cómo te llamas? Oye, y ya no nos falta, como digo, ¿verdad?, que le pregunten ¿a qué hora sale por el pan? ¿O no? ¿Qué nos interesan esas cosas? Le pregunto. No. Jesús le dijo, cállate. ¿Sabe que hay algunas personas que se basan en el relato del endemoniado gadareno, cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y aquel responde y dice, Legión, porque somos muchos. Algunos se basan en ese relato bíblico para poder respaldar el hecho de platicar con los demonios. Jesús no estaba enseñando eso. Me estoy explicando, jóvenes, ¿me están escuchando? Veo varios de ustedes distraídos. ¿Okay? Jesús no estaba enseñando eso. Jesús no estaba enseñando a platicar con demonios. Jesús nos estaba enseñando el peligro de una persona endemoniada que se descuida y vuelve a pecar, porque cada vez que se descuida, demonios regresan a su vida y su condición se hace cada vez más peor que antes, de tal manera que una persona puede estar poseída por una multitud de demonios, por una legión. Por eso está esa narración de Jesús. Es la única ocasión que Jesús hizo esto. Si Jesús nos hubiese querido enseñar a andar hablando con los demonios, lo hubiera hecho en más de una ocasión, pero no lo hizo. Siempre que enfrentaba a los demonios, les decía, cállate. No permita que el demonio comience a hablar. ¿Sí? Yo no entiendo cómo un siervo aparentemente de Dios empieza a platicar con los demonios. No. Los verdaderos siervos de Dios no platicamos con los demonios, platicamos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. No deje hablar a los demonios. Recuerde que los demonios conocen su pasado. ¿Cierto? Imagínate que ese evangelista que le puso el micrófono al demonio y que el demonio empiece a hablar de la vida pasada del evangelista. ¿Ah? Este hombre que está aquí, quiero decirles que era mujeriego, anduvo con 3, con 4, hizo esto y el otro. ¡Ay, quítele el micrófono! ¿O no? ¿Me estoy explicando? Porque el demonio conoce tu pasado. Entonces, ¿para qué lo dejamos hablar? ¿Sí? Conoce tus secretos. Cosas que aparentemente nadie conoce. Él las puede conocer si ya pasaron. Entonces, no te conviene, no nos conviene platicar con los demonios. Amén. Estemos alerta, por favor. Por eso tenemos el ejemplo de Pablo muy claro en Hechos capítulo 16, versículo 18. Dice que Pablo iba a la oración y aquella mujer hablaba y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación.
Vea qué mensaje tan bueno. No importa que los demonios estén dando un mensaje aparentemente bueno, tenemos que callarlos. Y eso fue lo que hizo Pablo. Dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando, ahí está la reprensión, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si Pablo hubiese sido como los evangelistas del día de hoy, no, hombre, hubiera pedido el micrófono. Póngale el micrófono a esa muchacha. A ver, está diciendo que somos siervos del Dios Altísimo, que predicamos el evangelio, el camino de la salvación. Póngale el micrófono, súbale el micrófono para que escuchen que soy un gran siervo de Dios. Pero Pablo no hizo eso. ¿Pablo qué hizo? La reprendió y la echó fuera, porque ese demonio podía haber atacado el orgullo en la vida de Pablo. Y acuérdese que el orgullo fue el pecado que hizo que un ángel o un querubín se convirtiera en el diablo. ¿Ok? Entonces vamos a callarlos. Y tercero, ¿qué hacía Jesús cuando confrontaba? No solamente los reprendía, no solamente los callaba, sino tercero, les ordenaba a los demonios salir. Y esta es la parte principal o el propósito principal de la confrontación con los demonios. Lo quiero repetir. Echar fuera a los demonios es el propósito principal en la confrontación, en la guerra espiritual con los demonios. De nada sirve yo reprender con autoridad a un demonio y ordenarle que se calle y que se quede bien seriecito en la vida de esa persona. Tengo que ir al tercer paso y decirle que salga de la vida de esa persona. ¿Me explico? Porque eso es lo que hacía Jesús. Si usted y yo hacemos las dos cosas primeras, pero no hacemos la tercera cosa que hacía Jesús, entonces no estamos confrontando realmente a los demonios. Jesús dijo: echen fuera demonios. Más que silenciarlos, más que reprenderlos, hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y aquí está. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Marcos 9:25, reprendió al espíritu inmundo. Ahí está otra vez la palabra reprendió. Al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Escuche esto. Yo te mando, sal de él. Pero también mandó algo más Jesús. ¿Qué mandó? No entres más en él. Note por favor, porque de esto casi no se habla. Somos llamados a sacar fuera demonios y somos llamados también a evitar que el demonio regrese a la vida de una persona. Por lo tanto, podemos nosotros, en el nombre de Jesús, ordenarle a ese demonio que salga, pero también que no regrese. ¿Está conmigo? Puede regresar y entrar a esa persona si esa persona vuelve a pecar deliberadamente.
Pero mientras esa persona no peque deliberadamente y nosotros ordenamos a ese demonio que proteja o que respete esa vida, la va a respetar en el nombre glorioso de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque en Lucas capítulo 8, y aquí voy a terminar, vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Esto no va a aparecer en pantalla, así que tenga su Biblia ahí a la mano. Lucas capítulo 8, versículo 31. Quiero darle un bonus esta noche antes de terminar esta enseñanza. Lucas 8, verso 30, y le preguntó de Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Y aquí está la razón por la cual Jesús dijo, no entres más en él. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Ojo acá. Aquí hay un doble ruego de los demonios a Jesús. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuál es el primer ruego? Que no los mande al abismo. El segundo ruego, que los dejase entrar a los cerdos. ¿Qué estamos entendiendo aquí entonces? Los demonios, al parecer, necesitan estar dentro de un cuerpo en esta tierra para funcionar de acuerdo a sus propósitos. Cuando no se apoderan del cuerpo de un hombre o de una mujer, entonces ellos van a querer apoderarse del cuerpo de un animal, pero nunca van a querer regresar o que sean mandados al abismo, ¿sí? A la morada donde de allí jamás pueden salir. Entonces, he aquí cuando Jesús le dice a esta persona, sal, al demonio, sal de él y no entres más en él. El demonio podría salir, buscar otra persona, buscar un animal, pero no quiere regresar al abismo, que es el lugar o la celda de donde los demonios jamás van a poder salir. Hoy en día hay demonios en el abismo. ¿Cuáles son los demonios que fueron guardados en el abismo? Aquellos que perdieron su dignidad, que se mezclaron con las hijas de los hombres y procrearon gigantes. Dice el apóstol Pedro que el Señor los encerró en prisiones eternas de oscuridad, el abismo, para que no puedan salir de ahí. Y estos demonios que tenían la capacidad de reproducirse con los seres humanos están allí. Y los demonios que están el día de hoy entre los aires saben de ese lugar y no quieren ser enviados a ese lugar. ¿Quieren regresar al cuerpo donde salieron? ¿O quieren estar en un animal, pero no quieren ir al abismo? Entonces, cuando usted y yo silenciemos al enemigo, lo reprendamos, tenemos que asegurarnos de decirle, sal de él y no vuelvas más a esta vida. ¿Me estoy explicando? ¿Seguros? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que tenemos que aprender para no cometer errores como muchos están cometiendo. Tu palabra es clara. Tu palabra nos enseña que no debemos de dejar hablar a los demonios. Ellos van a querer entablar comunicación con nosotros. Y yo he sido testigo de cómo ellos, Padre, tratan de entablar
comunicación con nosotros para confundirnos. Por eso tenemos que silenciarlos, tenemos que reprenderlos, tenemos que decirles que se callen, y sobre todo tenemos que decirles que salgan de la persona donde están viviendo, porque ese es el verdadero ministerio de liberación. Padre, si alguno de mis hermanos está viviendo alguna situación donde estén enfrentando posiblemente la intervención demoníaca de algún espíritu maligno que está atormentando su casa, su familia, su hogar, que salgan el día de hoy con autoridad, que salgan el día de hoy con poder y enfrenten esos demonios y los echen fuera en el nombre de Jesús, y que ordenen a ese demonio no volver nunca más a esa vida, que ordenen a ese demonio salir en el nombre de Jesús, y entonces declarar libertad en el precioso y bendito nombre de Jesús. Señor, líbranos de cometer estos errores, líbranos de caer en el sensacionalismo, líbranos de caer en buscar que la gente simplemente vea cosas en internet para entretenerse. Echar fuera demonios es algo serio y no es un juego, pero tenemos que confrontarlos como tú nos enseñaste, como tú nos diste ejemplo, Jesús. Gracias por el ejemplo que nos has dejado. Ahora sabemos que tenemos el poder, tenemos la autoridad de enfrentar, de confrontar a los demonios y echarlos fuera, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, Padre, por siempre. Amén. Apláudale al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Amén.